Buenos días, familias. Buenos días. Hoy, en Trámites Sociales al alcance de tu mano, vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre la pensión no contributiva y la prestación por hijo a cargo. Como siempre, para hacer más fácil la explicación, os vamos a compartir una presentación. Vamos a comenzar explicando qué es la pensión no contributiva y qué es la prestación por hijo a cargo. La pensión no contributiva por invalidez lo que te asegura es una cuantía económica de manera mensual, asistencia tanto al médico como a productos de la farmacia de manera gratuita y a otros servicios sociales complementarios, a aquellas personas que acreditan que tienen un grado de discapacidad del 65% y además que no cuentan con recursos o que no hayan cotizado lo suficiente. Esto no interfiere en poder adquirir la pensión no contributiva. La prestación familiar por hijo a cargo consiste también en una asignación económica de manera mensual por cada uno de los hijos menores de 18 años cuando estos tengan una discapacidad igual o superior al 33% o mayores de 18 años cuando se tenga reconocida una discapacidad del 65%. Da igual la naturaleza legal de la filiación, es decir, o pueden ser hijos biológicos o pueden ser menores a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, siempre y cuando cumplan los requisitos que hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a explicar en qué se diferencian estas dos prestaciones. Primero vamos a comenzar por dónde y cómo se solicitan. La pensión no contributiva se solicita en la Comunidad de Madrid a través de los centros bases correspondientes. La prestación por hijo a cargo, en cambio, se solicita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sería coger cita en cada uno de estos recursos, bien centro base o bien seguridad social, cumplimentar los formularios necesarios y adjuntar la documentación requerida. ¿En qué se diferencian en la titularidad? La pensión no contributiva va a nombre siempre de la persona con discapacidad, es decir, es el causante de la prestación y el beneficiario de la misma. En cambio, la prestación familiar por hijo a cargo, normalmente la titularidad la suele tener el padre, madre o el tutor legal de la persona con discapacidad. Es decir, que en este caso la persona con discapacidad es el causante, pero no es el beneficiario. Aunque esto, con un consentimiento por parte de los que perciben esta prestación, es decir, del padre, madre o tutor legal, puede cambiar y puede ser la persona con discapacidad causante y beneficiaria poniendo la prestación a su nombre. ¿Cuáles son las cuantías de estas pensiones para el año 2021? En la pensión no contributiva, siempre y cuando se tenga un grado de discapacidad del 65% y del 65 al 75%, la cuantía van a ser 402,80 euros al mes. A partir del 75% de discapacidad se incrementa la cuantía con el 50% de la pensión en concepto de ayuda a tercera persona y son 604,20 euros al mes. Esta pensión no contributiva tiene 14 pagas, que es una al mes y 2 extras. En la pensión familiar por hijo a cargo, en el caso de los menores de 18 años con un grado de discapacidad del 33% en adelante, la cuantía son 83,33 euros al mes. Y para los mayores de 18 años con grado de discapacidad del 65 hasta el 75% son 399,20 euros al mes. A partir del 75%, al igual que con la otra prestación, se incrementa el 50% de la pensión en concepto de ayuda a tercera persona, por lo que se cobraría los 598,80 euros al mes. Estamos hablando del año 2021, ¿vale? Esto puede variar un poquito, cada año puede haber una pequeña, muy pequeñita subida. Y en la prestación familiar por hijo a cargo tiene 12 pagas. En cuanto a la exención de pago de medicamentos, la pensión no contributiva para estos pensionistas de la Seguridad Social, la compra de medicamentos es gratuita para la persona con discapacidad, que como habíamos dicho antes, es la causante y beneficiaria de la pensión no contributiva. Sin embargo, para la prestación familiar por hijo a cargo, para el beneficiario de la prestación hay exención de pago. Ahora bien, el causante es la persona con discapacidad, como habíamos dicho antes, y el beneficiario puede ser padre, madre, tutor y a no ser que se haya decidido que sea también la persona, puede ser la persona. Entonces,
¿Qué nos ocurre? Que puede ser que sea beneficiario el padre, madre o tutor, y como el hijo con discapacidad, imaginaos que puede trabajar unas horas y no tiene el mismo número de tarjeta sanitaria como beneficiario de su padre, madre o tutor, puede que no tenga esa exención de pago, y sí el beneficiario de la prestación. ¿Cuáles son algunas de las compatibilidades e incompatibilidades? A ver, es verdad que la pensión no contributiva tiene al final 14 pagas al año y la prestación familiar por hijo a cargo tiene 12 pagas al año, pero la no contributiva tiene en cuenta muchos otros aspectos económicos de la unidad familiar y otras pensiones, y la prestación familiar por hijo a cargo no. Entonces, la no contributiva es incompatible con pensiones de orfandad. Entonces, esto en personas con discapacidad que haya fallecido uno de los progenitores es un problema. No podría tener esta pensión, no sería beneficiario para él, sino que tendría que tener la prestación familiar por hijo a cargo. Seguimos con la no contributiva. Solo es compatible con rendimientos de trabajo durante los primeros 4 años, siempre y cuando no superen unos mínimos. Y esta prestación siempre después de esos 4 años se va a extinguir. O sea, para cualquier persona que tenga un pequeño trabajo, lo ideal es cambiar cuanto antes a la prestación por hijo a cargo, a la prestación familiar por hijo a cargo, ya que es compatible tanto con pensiones de orfandad como con rendimientos de trabajo, siempre y cuando no se supere el salario mínimo interprofesional. Otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es que la pensión no contributiva tiene obligatoriedad de rendir cuentas de forma anual, y como hablábamos antes, está sujeta a ingresos de la unidad familiar, tanto salarios como ingresos extras como pueden ser herencias y demás. Por ejemplo, en una familia de 2 progenitores que tienen un hijo con discapacidad, si ambos están trabajando y pueden llegar a un tope económico en el que se valore que no es el beneficiario su hijo de la pensión no contributiva por esos ingresos económicos que tienen en la unidad familiar. Así como si tiene un hermano que sigue empadronado en esa casa y trabaja, esos ingresos también se contarían como ingresos de la unidad familiar. Sin embargo, en la prestación familiar por hijo a cargo, aparte de que no hay rendición de cuentas anuales, tampoco está sujeto a ingresos de la unidad familiar. El padre y madre pueden cobrar lo que sea, que su hijo siempre va a tener derecho a la prestación familiar por hijo a cargo. Bueno, familias, pues hasta aquí la explicación de hoy. Espero que haya sido de vuestra utilidad y bueno, ya sabéis, si cualquier trámite queréis controlar, no dudéis en llamar a vuestra trabajadora social. Hasta pronto. Hasta la próxima.